Hombres y mujeres del mundo, hoy vamos a conversar con ustedes sobre lo que debe de ser el Estado, el plan de nación que debe darse un gobierno para bien del pueblo, donde el mercado no sea el que conduzca el accionar, sino el Estado, para bien de todos los hijos e hijas de un pueblo. Se afirma la idea de igualdad, que sigue siendo una fuerza poderosa. Cuando hablo de igualdad en este caso, que vamos a tratar, nos referimos que todos los hombres y mujeres nacen iguales y deben ser tratados por igual por un Estado. Eso no quiere decir que aquel que pueda acumular a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su accionar, de forma honrada y digna, y pueda provocar el nacimiento para sí de un capital financiero, no tenga derecho a determinadas condiciones por encima del denominador común, o sea, por encima de las condiciones de los derechos fundamentales que el Estado debe de ofrecer por igual. En principio, todos somos iguales en cuanto a la garantía por parte del Estado en relación a los derechos fundamentales. Todo ser humano tiene derecho a un techo seguro para soñar. Esto no quiere decir que el poseedor de recursos, como ya te dije, pueda tener una villa, pueda tener una casa bonita, grande, pero no dejando de lado el derecho que le asiste a cada quien de tener un hogar, tener su techo para compartir la seguridad de él y de su familia. Pero en este momento, acuciados por crisis de todo tipo, debemos de ser capaces de buscar una solución decente y eficaz al problema y construir viviendas para los trabajadores y los pobres desde un planteamiento institucional, no dejándolo al mercado, sino el Estado conduciendo la política de vivienda. Por igual, tiene que existir y estar presente el derecho al acceso al conocimiento y a la cultura. Por esa razón te he hablado que el Estado es el responsable de la educación y la cultura de un pueblo, ofreciendo a nivel público la garantía de que tus hijos e hijas van a asistir a una escuela con todo el derecho, todo el privilegio, y donde encuentren la basamenta para formarse, esculpirse como hombres y mujeres de bien, para un día poder vivir de su propio esfuerzo. Resulta de interés saber que la pobreza no se cura con limosna y caridad por horas. La pobreza se cura con la solidaridad, asegurando a todos la oportunidad para salir de ella. No es regalando una cajita de comida, no es ofreciéndole dádivas, no es comprando el voto, no es comprando el sentimiento, no es comprando la dignidad y el honor del ser humano. Es proporcionándole las condiciones para que se forme, se prepare y pueda encontrar fuente de trabajo, que el Estado es el que está obligado a dirigir esa política y definirla. Debemos, al igual como surgió en Inglaterra, para que no se malinterprete, después de la Segunda Guerra Mundial, construir un estado de bienestar, de solidaridad y de oportunidades. Quiero que sepas que en una ocasión, un hijo de familia muy adinerada, a quien conocí y con quien mantuve una gran amistad, me confesó que de niño siempre había oído que los pobres eran pobres por llevar mala vida, por ser delincuentes, por no querer trabajar. Y de repente
vio que esos chicos y sus familias eran iguales que él, que no tenían culpa de su mala fortuna y sin duda merecían una vida mejor. Nada de eso le enseñaban en la universidad de los ricos. Por ejemplo, uno que estudia en Oxford, una gran universidad en Londres, capital de Inglaterra, o que estudia en la Sorbona de París, capital de Francia, sino que él fue comprendiendo a través del análisis, del razonamiento, las razones de las limitaciones y por las cuales se vivía en el manto del vicio en muchos de los barrios de su pueblo. Con el tiempo, ese joven dio un salto a través del razonamiento crítico, llegando a la conclusión que solo una acción global, redistribución de bienes, imparcial, gestionada y organizada por el Estado, puede ser la solución a la situación por la que atraviesan los hijos de las familias pobres en los campos y en los barrios y hasta en el mismo centro de la ciudad. El pobre, como decía, no necesita limosna, no tiene que extender el brazo y poner la mano hacia arriba esperando una moneda. Por el contrario, necesita que el Estado le brinde la oportunidad de prepararse y tener derecho a un trabajo productivo y digno, con el beneficio de los derechos fundamentales como manda la Constitución de la República. Es decir, al pobre no le conviene ninguna propuesta teórica, nada que ofrezca curar los síntomas, no la enfermedad en sí. Quiero que sepan que la democracia, como te he dicho, no es un sistema fácil. Puede ser destruida desde fuera, pero también desde dentro. Llego a la conclusión que la democracia no es un modelo de gobernanza, es una actitud hacia la vida y, desde luego, se debe defender esa democracia, pero donde haya justicia para todo, y tiene que darse y existir la justicia. Se debe, por tanto, luchar por un estado de bienestar que asegure a cada ciudadano, a través de una serie de subsidios, un mínimo vital necesario para la vida digna, aparte de la educación, servicios de salud y protección social, razón por la cual estamos llamados a analizar detalladamente los orígenes de los problemas sociales y establecer un pacto entre los ciudadanos y el Estado. Observa bien, te hablo del Estado como el instrumento organizador de un pueblo, como guía a través de sus instituciones de una nación. El plan que debemos buscar y elaborar debe llevar consigo un verdadero nuevo pacto social, un estado de bienestar en el que cada ciudadano tiene sus deberes y derechos, puede contar con la protección del Estado en las cuestiones básicas y tiene oportunidades de seguir prosperando por su cuenta. El bienestar de la sociedad como una cuestión de Estado, no dejándoselo al libre mercado, no que los empresarios, no que el capital dirija la conducta y el accionar y las bondades que debe recibir cada ser humano, es decir, donde no impere el individualismo ni el egoísmo. Lo dicho nos lleva a encontrarnos con un Estado protector como respuestas a los cambios globales en la sociedad. Un sistema entero para combatir la desigualdad y los problemas sociales desde su raíz. Para lograr cuanto se plantea, tiene que darse en el pueblo un espíritu de cambio, especialmente de vivir en un mundo mejor. Para tal fin, se requiere que un partido y su presidente que lleguen a la conclusión que no son elegidos para tratar de arreglar el sistema antiguo, sino para construir uno nuevo. Se puede poner como ejemplo el caso de México con el presidente Manuel López Obrador, quien, sin tomar un solo centavo prestado a la banca nacional e internacional,
se ha dedicado a garantizar la educación, proporcionar los medios para que se vaya estructurando y esculpiendo el mundo de la salud, del medio ambiente, desarrollo de infraestructuras, trenes, la navegación marítima, grandes carreteras, infraestructuras de todo tipo, donde pueda también florecer la mano de obra. Es decir, que a los hijos de los pobres tenemos que prepararlo para el desarrollo de su pueblo. Para eso tienen que estudiar. Se tienen que crear las condiciones de las cuales te he hablado, como las estancias infantiles, donde la madre o el padre dejan su niño mientras se van al trabajo, garantizado y protegido en su accionar de desarrollo, en la educación, en la alimentación, en esa estancia infantil. La protección a los envejecientes, que podamos dejar a nuestros padres, nuestros abuelitos allí garantizados con personas preparadas para que los atiendan, y al atardecer, cuando retorne a mi casa, pasar a buscar a ese envejeciente. Ese Estado, a través del gobierno y del partido que dirija los destinos del país, deben enfrentar la corrupción de Estado. Tienen que hacer ver que la corrupción es maligna, es perversa, porque no se puede juguetear con el patrimonio y los bienes de un pueblo. Al igual, tenemos que enfrentar la justicia corrupta, recuperar la cultura y la costumbre de un pueblo. Ahora paso a un paréntesis, retorno en unos segundos. Estamos llamados a buscar nuestra soberanía alimentaria. Debemos de ir al campo, sembrar el campo, ver cuántas tareas necesitamos para sembrar de arroz, de plátano, de yuca, de batata, de ajíes, de cebollas, de maíz, y que el pueblo pueda tener su alimentación asegurada y no estar sujeto a los vaivenes de la inflación, si tengo o no tengo el dinero suficiente para poder entonces responder a las exigencias alimenticias. En tal sentido, el estado de bienestar debe tener por primer objetivo el pleno empleo. Para eso debe usar el total de los recursos nacionales, como el caso de las minas, tener el control total del sistema de la seguridad social. Cabe recordar que para tener una vida digna también es necesario tener un lugar en el que vivir. Se está llamado a mejorar el área de la educación y el gobierno a ampliar la escolarización obligatoria, la escuela pública, gratuita y de calidad hasta el nivel técnico y universitario, becas y alimentación conjugada con el mundo de la educación. Lo señalado dará lugar a buscar en el nuevo régimen una manera de luchar frente a los orígenes de la injusticia, la explotación y la alienación social. Ahora quiero hablar contigo sobre un tema que está sobre el tapete y que guarda relación con lo que hemos dicho. Es el salario. Ahora se habla de un aumento salarial, pero quiero que sepa que hemos escuchado muchas veces que el único patrimonio del trabajador es su salario. Nos parece, empero, que la sentencia debe ser distinta, porque el verdadero patrimonio del trabajador es su energía de trabajo, es su esfuerzo, es su angustia, es su cansancio que provoca un diario batallar, ya que es lo único que lleva consigo al penetrar en la empresa. De ahí que las medidas primeras del estatuto laboral se ocuparan del tiempo de trabajo. Por eso se luchó mucho para lograr una jornada de 8 horas. Murieron muchos hombres y mujeres en el mundo.
Pero cuando la energía es entregada a otro y la salud y la vida hallan su aseguramiento en el derecho del trabajo, irrumpe en una relación dialéctica el salario, porque es el elemento que, además de asegurar definitivamente la salud y la vida, permite al hombre elevarse hacia una vida auténticamente humana. Para cumplir su misión, el salario debe satisfacer con amplitud generosa las necesidades de toda índole del trabajador y su familia. La batalla por el concepto del salario fue una de las que dejaron una más honda huella en la conciencia de quienes participaron en ella. Porque sin un ingreso remunerador y justo, todo se perderá en la vida del trabajador y de su familia. El salario es la retribución que debe pagar el patrono al trabajador por su trabajo y se integra con los pagos hechos por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. El salario es la retribución que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que pueda conducir una existencia que corresponda a la dignidad de la persona humana, o bien una retribución que asegure al trabajador y a su familia una existencia decorosa. Se habla de aumento salarial. Jamás me voy a oponer a un aumento salarial, pero me inquieta que se hace donde hay ahora mismo una gran inflación, que se habla de un porcentaje, pero llego a la conclusión que está muy por encima de lo dicho por el mismo gobierno y sus técnicos. Solo basta saber cómo están los precios de los productos de primera necesidad. Hoy mandé a un empleado de mi oficina a determinados sitios a averiguar los precios. Por ejemplo, un cartón de huevos tiene el valor de 200 pesos. Una libra de espagueti, 37. Una lata de salsa de tomate, 85. Un galón de aceite de 64 onzas, 315 pesos. Una caja de caldo de pollo sopita, 82 pesos de 12 unidades. Una lata de habichuela de 15 onzas, 69. Media libra de café, 120 pesos. Avena instantánea de 590 gramos, 79 pesos. Cebolla, 42 pesos la libra. Chuleta, 128 pesos la libra. El bacalao, 195 pesos. La leche líquida, 62. El arroz, 36 pesos la libra. Con ese salario que hablamos que recibe el trabajador, podrá comprar todos esos productos para alimentarse él, alimentar a su esposa o compañero, alimentar a sus hijos, proporcionar el pago del alquiler de la casa, pagar el concho, cuando entonces encontramos que en este país, tan pronto se aumenta el salario, disparan de inmediato todos los precios, incluyendo el papel higiénico, incluyendo el concho, incluyendo todos los cereales. No se queda nada sin aumentar. Yo me pregunto, ¿para qué sirve ese aumento si no somos capaces de provocar la soberanía alimenticia, como te dije? Tener a mano esos productos, no depender del mercado internacional, no depender de aquella acción que hacen muchos comerciantes, no todos, pero muchos, que aumentan los precios de forma medalaganaria. No, tenemos que tener conciencia de cómo gobernar y hacia dónde debemos de encaminar el futuro de una nación y de las grandes mayorías. En la medida en que aumentamos el salario y no controlamos la inflación y dejamos que siga su andar, al cabo de 2 años, cuando se vuelva a reformular el salario, ¿de qué sirvió el aumento anterior? No,
Debemos de pensar en los pobres, debemos de pensar en los campesinos, debemos de pensar en los desposeídos, debemos de pensar en el trabajador que debe tener dinero que le sobre para irse de vacaciones con su familia, para ir un sábado o un domingo a comerse un helado con sus hijos y su compañera o compañero, donde puedan respirarse aire de libertad, de paz, de tranquilidad, donde no se viva en un mundo de agonía ni de incertidumbre. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero para eso, el Estado tiene que ir buscando respuesta inmediata. ¿Cómo resolver el problema de los ancianos? ¿Cómo resolver el problema en las familias que hay discapacitados y necesitan dinero permanente para los medicamentos que el Estado no ofrece? ¿Cómo buscamos la estabilidad en el hogar? ¿Cómo ofertamos los medios y las posibilidades de que cada trabajador, hombre y mujer, haga realidad el principio de donde soñar y soñar con paz teniendo un techo? Tenemos que ser cautos, tenemos que pensar, tenemos que detenernos a elaborar un plan de nación. Como te decía, un Estado que provoque un pacto social de nación entre gobierno y ciudadanos y ciudadanas. No podemos seguir de forma caprichosa ni espontánea. No podemos seguir inventando. Tenemos que buscar respuesta debidamente analizada, razonada, involucrando el parecer de un pueblo, oyendo las voces del pueblo, desde el más humilde de los obreros, desde el más humilde que vive en un barrio remoto y muy pobre. Tenemos que saber si hay agua potable. Tenemos que ver si hay acceso a la salud de forma directa y permanente, de forma gratuita, sin tener que pagar un solo centavo por concepto de excedente al médico o a la clínica. Tenemos que tener un concepto de cómo desarrollamos los hospitales, policlínicas, consultorios médicos, donde el hombre y la mujer del pueblo pueda ir con confianza. No importa la hora, porque va a encontrar el médico, va a estar la enfermera, va a estar el laboratorista y le va a dar las respuestas que se necesita a ese estado de emergencia del momento de un ser humano. Y va eso también a provocar respuesta a las causas que provocan la violencia en un pueblo como el nuestro. Si no respondemos a esas causas y no buscamos respuesta, entonces, ¿qué ocurre? Surge esa violencia. Surge el crimen, surge el robo, surge la maldad, surge el individualismo, sálvese quien pueda. Y por ese mundo no podemos caminar. Te he estado hablando de algo que son mis sueños. Y creo que son tus sueños, donde podamos nosotros respirar aire puro, porque contamos con bosques, con montañas bien forestadas, porque contamos con río, con agua cristalina y agua pura, que podamos beberla con las manos, allá mismo en la fuente que es el río. Podamos contar con nuestro mar Caribe, nuestro océano Atlántico y desarrollar una política de pesca para que nuestros pescadores puedan multiplicar sus ingresos y nuestras familias puedan tener un nuevo rublo para su alimentación. Son tantas cosas que se pueden hacer. Solo se requiere que quien represente al Estado y el partido que haya llegado al poder se detenga a analizar, a elaborar punto por punto de las respuestas sociales y económicas como política merece un pueblo. Necesitamos transmitirle a hombres y mujeres, pero desde la infancia, en la escuela, que tiene que ser honrado, tiene que ser digno, y que no se va al gobierno a enriquecerse ni a aprovecharse del patrimonio de un pueblo, sino a servirle por entero. Aquí nos encontramos que hay funcionarios que ganan mucho más, 3 veces más que lo que gana un presidente de la República. Aquí nos encontramos con miles y miles de millones que se malgastan en anuncios desde el gobierno central, a través de los periódicos, de los canales de televisión, de las emisoras, cuando es un dinero que debe de ser usado
para distribuirlo en los planes sociales de un pueblo. No me estoy refiriendo a este gobierno como tal, me estoy refiriendo en sentido general. En la próxima locución volveré a hablar contigo del salario, sus efectos y consecuencias, y volveré a hablar contigo cómo tiene que guardar relación con la producción nacional y el desarrollo industrial. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.